asistencia pública, ayuda a este y al otro y trabaja hasta cierto punto. Mas, sin embargo, cuando tú te das cuenta, aunque es un sistema que es del mundo y trabaja hasta cierta extensión, ¿verdad? De todas maneras, se necesita ver la parte espiritual de este asunto como nosotros como creyentes. Porque ¿cuánto una persona puede depender del sistema del mundo sin ser perjudicado? ¿Sí me entiendo? O hasta cuánto una persona puede depender del sistema del mundo cuando en realidad es una condición en cuanto a la pobreza, estamos hablando en cuanto a la necesidad monetaria hay. ¿Cuánto una persona en lo natural puede depender de algo que es totalmente el sistema del mundo, pero es algo operando en su vida espiritual que la persona necesita entender? Necesito ser redimida en cuanto a esto. Obviamente el mundo no lo sabe y al mundo le trabaja hasta donde le puede trabajar. Pero el sistema de Dios es para bendecir a su iglesia cuando nosotros empezamos a operar de esta manera. ¿De qué manera? De la forma que el Señor lo dice. La semana pasada nosotros vimos cuando la gente tiene muchas veces, ¿cómo se dice? Objeciones, ¿verdad? Tiene objeciones para si yo hago esto. No, en realidad, en cuanto a los diezmos, eso era de la ley. Ya vimos nosotros que no era de la ley. Esto tiene que ver entonces en el Nuevo Testamento. Jesús no dice nada. Ya vimos que Jesús dice algo al respecto. 2 capítulos en el libro de Hebreos están dedicados para lo mismo. Dios no puede escribir, ¿verdad? No se va a asegurar de que quede algo escrito cuando no es importante para la iglesia. Vimos en el Antiguo Testamento no solamente la cita de Levítico que tú leíste ahora, está hablando acerca de cómo se diezma, no solamente es traerlo, es una dedicación para el Señor. ¿Para qué servían estos diezmos, verdad? ¿Por qué Dios lo hacía de esta manera? ¿Quiénes eran los beneficiados en cuanto a que esto se trajera a la casa del Señor? Todo está establecido en el Señor, pero yo creo que la parte más principal que se puede ver en cuanto a esto es la parte donde simplemente Abraham viene y es el primero que habla acerca de los diezmos, o que se ve que en él está operando esto espiritual, donde él viene y le da estos diezmos a Melquisedec, y él lo está haciendo entendiendo, nadie me pudo haber ayudado más que Dios. Y cómo Melquisedec, que de repente aparece nada más en el panorama, ¿verdad? Aparece, de acuerdo al libro de Génesis, no apareció en otro día, no apareció en otro momento, viene simplemente cuando Abraham ha tenido la victoria. Y cómo viene nada más específicamente a coger los diezmos de este hombre. Y tú ves en toda la escritura, no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece su nombre y tampoco aparece la función por la cual él apareció ahí, ¿verdad? Y la escritura dice, recibió los diezmos de Abraham, ¿verdad? Y lo bendijo. Obviamente, Levítico 27, que leyó la pastora Rosa, ¿verdad? Habla acerca, no me lo tienes que dar, o ya lo tienes ahí, habla de quién es el diezmo, de acuerdo a este versículo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles es cosa dedicada a Jehová. Esto queda totalmente esclarecido, no solamente por este versículo, sino por otros versículos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento que hace referencia. Uno puede decir, espérate, quiere decir que la 10ª parte de $1 de lo que tú ganes o de lo que sea, le pertenece al Señor, ¿verdad? Y a veces, tú sabes, la gente se pone un poquito legalista, ¿verdad? Yo gano $111. ¿Cómo yo lo voy a dividir? ¿Verdad? Yo gano $111 con 3 centavos. ¿Cómo yo voy a dividir esto y sacar el diezmo de $111, ¿verdad? Con 3 centavos. Y se ponen tan y tan legalistas con una fracción de un penny, ¿verdad? Que a la larga no lo está haciendo ¿con qué? Con el corazón, sino lo está haciendo con la mente, y obviamente Dios no está muy envuelto en ese asunto. Tú no puedes ser tan legalista en cuanto a eso. Tú sabes, la semana pasada me hicieron algunas preguntas cuando estaba por allá después del servicio, y son preguntas válidas que la gente tiene. ¿De qué yo diezmo, verdad? ¿Será que si yo hago esto y hago lo otro? Alguien me preguntó, yo estoy en una sociedad, una pregunta muy válida. Yo hago una sociedad, a mí ya me sacaron los diezmos,
Ya yo pagué los diezmos al Señor de todo lo que yo me entró, pero ahora yo estoy haciendo una sociedad y cuando me vuelve a entrar ese dinero, yo debo de dar diezmo. Es obvio que no, porque ya tú diste de eso y esto es de tu propio mismo dinero. Está hablando cuando tú tienes una entrada nueva, ¿verdad? So, veamos lo que dice, ¿verdad? ¿De quién son los diezmos entonces? De Dios, ¿verdad? De Dios nada más. Mira cómo lo dice en hebreo. Volvamos a repetir la versión de hebreo que leímos la semana pasada. Hebreos capítulo 6, 20, donde dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7, pasemos al 7, versículo 1 y el 8. Porque este Melquisedec, rey de Salón, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿verdad? Versículo 2, dice, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa... Versículo 3. Dice, sin padre, sin madre, sin neología que no tiene principio de días. Para siempre. So ahí tú ves, ¿verdad? Este fue el hombre que se le apareció a Abraham. ¿Cómo se pudo haber aparecido este hombre? Obviamente se presentó en qué? En carne y en hueso. Y la escritura dice, era sacerdote. Y dice, Jesús también es que sacerdote de la misma clase de Melquisedec, ¿verdad? Representa a Jesús. Mira lo que dice el próximo versículo 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Cómo sabía Abraham que debía de diezmar? ¿Quién le dijo a él? ¿Cómo fue que se apareció? Mira, nada más cuando tú miras a Melquisedec apareciéndose en el panorama de Abraham, tú ves que viene a una sola cosa. ¿A qué viene? Obviamente no vino a decirle dónde está mi diezmo. Dios trabajó eso en el corazón de Abraham. Y la escritura dice que él vino, se apareció. Obviamente Abraham dijo, espérate, yo he tenido la victoria. Estos son unos reyes a los que yo he ido a hacerle batalla, ¿verdad? ¿Cómo yo pude haber ganado con esta gente? Yo no tengo el armamento. Yo lo que tengo son 360 hombres conmigo. Ellos no eran hombres de guerra. Ellos no tenían armamento y el Señor le dio la victoria contra reyes. Y él tuvo que haber reconocido y decir, espérate, esta victoria vino nada más de Dios. Al aparecerse Melquisedec, esto es lo que él hace. Espérate, aquí está Melquisedec. Eso es todo. Y la escritura dice, ¿verdad? Dice, considerad pues cuán grande era este. ¿Está hablando de quién? De Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hombres, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, esto es, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿verdad? Porque acuérdate, ¿quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Todos ellos venían ¿de qué? De Aarón. Jesús no venía bajo el sacerdocio de Aarón. Venía bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y ahora está diciendo, Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Él lo recibió
lo recibió. Y ahora está diciendo, Jesús es el que recibe, ¿qué cosa? Los diezmos, ¿verdad? Dice, los otros venían de Leví, ¿verdad? Decía, aquí los sacerdotes tenían mandamiento de recoger los diezmos por parte de Dios dentro de sus hermanos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. So viene Abraham y le da los diezmos a Melquisedec, y ahora Melquisedec tiene algo que hacer para Abraham, y es que, de acuerdo a este versículo, lo bendijo. Pero lo bendice cuando Abraham le da los diezmos, Melquisedec lo recibe y ahora tiene toda una plataforma. ¿Para qué? Para bendecirlo. Quiere decir que si Abraham no entiende en ese momento que debe de dar los diezmos a Melquisedec, no hay bendición para él. So, aquí es donde la gente muchas veces se la pierde, porque la gente quiere la bendición, pero no quiere traer la sustancia. Y la escritura dice en el versículo 7, mira lo que dice. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el menor en este caso? Era Abraham, trayéndoselo a Melquisedec, y ahora el mayor, ¿verdad?, bendice al menor, y el menor queda bendecido por el mayor. Versículo 8. Dicen, aquí ciertamente... Eso está diciendo, ¿verdad? Aquí los hombres mortales reciben los diezmos, ¿verdad? Pero ¿quién los recibe allá? Ok, Jesús, según el sacerdocio de Melquisedec. So, obviamente tú miras otra vez el mismo principio. En el Antiguo Testamento, Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec se los tomó y ahora lo bendice. Ahora Jesús, que viene del mismo tipo de sacerdocio, dice, está en el cielo y él es el que recibe, ¿qué? Los diezmos de nosotros, ¿verdad? So, obviamente tú te das cuenta que dice, y reciben, ¿verdad? Y aquí ciertamente reciben. Quiere decir que no está en el tiempo pasado, está en el tiempo, ¿qué? Presente, ¿verdad? Versículo 8, te di el 8, ¿sí? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿De qué está hablando? De Jesús, ¿verdad? Y en el versículo 6:20 que leímos decía, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Aarón, de Melquisedec, ¿verdad? So, esto es bien claro. ¿Por qué? Porque ahora entonces Jesús es el que recibe, ¿qué? Los diezmos, según el orden de Melquisedec. Y ahora, ¿quién tiene entonces todo el poder para bendecirte? Jesús, ¿verdad? So, aquí está bien claro. Y cuando cuando la gente no quiere poner en su corazón el hacer algo, no importa cómo tú se los expliques, simplemente no lo quieren hacer, ¿verdad? Pero te das cuenta, Abraham no estaba haciendo esto por legalismo. Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec, aun cuando no había nada escrito en cuanto a esto. Él no puede decir yo lo hago y me justifico para recibir la bendición, porque no había nada que lo pudiera justificar. No había una ley escrita al referente. Él lo está haciendo prácticamente por fe en su corazón, movido a lo que Dios le pidió en su corazón que hiciera. Y él pudo darlo, ¿verdad? Él lo trajo, Melquisedec lo recibió, y ahora Melquisedec tiene una plataforma para bendecirlo. Tú te das cuenta que en el Antiguo Testamento, y aún cuando tú miras en el Nuevo Testamento, es parte de lo mismo. Ponlo ahora en este tiempo. ¿Qué tan importante es para la Iglesia Católica bendecir a sus miembros? Cuando el sacerdote trae la bendición, déjame explicarlo mejor, ¿verdad? Así, déjame echar para atrás lo que dije. ¿Qué tan importante es para un miembro de la Iglesia Católica recibir la bendición del sacerdote? Es muy importante. ¿Será que entiende algo acerca de la bendición?
Y aunque no la entienda como tú y yo la entendamos, es obvio que la quiere y tiene fe para eso. Tú sabes, yo estaba viendo un documental, Wilfredo, estábamos viendo un documental de perritos, sorry, pero eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Hace unas varias semanas. Y era una iglesia católica brasilera, de brasileros, y mandaron a está en Netflix, se llama Dogs. Mandaron a este sacerdote a una parroquia de una iglesia de Brasil, y él llegó y él empezó a ver demasiados perros ambulantes, callejeros, en las calles. Y él dijo, no, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Tú sabes lo que hizo? Hizo una misa, hizo que todo el mundo trajera todos los pets que tenía, todos los animalitos, y él empezó a bendecir a los animalitos. Y tú ves toda la iglesia llena con todos sus pets agarraditos en bolsita, en donde fuera, porque quería que el pastor, el sacerdote bendijera a sus animalitos. Pero no se queda ahí, porque entonces ahora este hombre hace una campaña para que poder hacer de que puedan salvar a todos los perros, empezar a sacarlos de la calle, y él hace que todo el mundo los anima para que puedan adoptarlos y no se ven tantos perros callejeros. Y tú te das cuenta el corazón de este hombre, cómo lo tiene para los animalitos, y no es algo fingido, porque él mismo está haciendo lo mismo, ¿verdad? Es para la persona que va a la iglesia católica, ¿es importante una bendición? Claro que sí. ¿Sería que Abraham entendía que había una bendición para él? Quizás no lo sabía, pero para él fue importante esa bendición. Tanto lo bendijo Dios, que tú lo dijiste, que él no tenía un lugar donde estar. Siempre se mantenía creciendo, el ganado le crecía. Y cuando tú miras los estandartes de la riqueza de Abraham, Abraham era un hombre multimillonario. ¿Será que verdaderamente le trabajó la bendición de Melquisedec? Oh, claro que sí. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a morir, los padres o los patriarcas iban a morir, querían la bendición ¿de quién? De sus padres, y se daba esa bendición que ellos proclamaban sobre la vida de esa persona. Claro que sí. Tú puedes ver qué tan apropiado es la bendición, ¿verdad? Y cómo la gente quiere esa clase de bendición. Cuando tú miras en el Nuevo Testamento, exactamente los niños corrieron lo mismo. Los niños corrieron para que Jesús los bendijera. Algo sabía la gente, ¿verdad? Y algo se tiene que saber acerca de la bendición de Dios para que nosotros corramos también a buscar exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿lo estamos haciendo para que Dios nos bendiga o lo estamos haciendo nada más en fe? En fe, ¿verdad? Tú puedes ver cómo la gente no se trata, ¿verdad? No se trata de que si está escrito en la ley o no está escrito en la ley, se trata de fe. No se trata en que tú lo tengas o no lo tengas, se trata una cuestión de fe. Se trata de que lo que Dios quiere es lo que Dios quiere, es bendecir a su pueblo. Dile a la persona que está al lado tuyo, Melquisedec, Jesús, debajo la misma orden del sacerdocio de Melquisedec, quiere bendecirte. Pero tienes que darle algo para que él pueda trabajar, ¿verdad? ¿Cuánto quiere la bendición de Dios? Todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Ahora bien, hay que hacer algo al respecto, y no lo hacemos con legalismo, no lo hacemos para justificarnos delante de Dios, sino que lo hacemos ¿en qué? En fe, ¿verdad? Veamos ahora un poquito acerca de Malaquías. Tú sabes, a la gente no le gusta Malaquías, pero bendito sea Dios que hacemos, está ahí, ¿verdad? Está escrito Malaquías. Dice Malaquías capítulo 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Tú sabes, este pueblo era como el señor Malaquías era un profeta y le estaba hablando ¿a quién? Al sacerdocio especialmente, ¿verdad? Pero como el sacerdocio va, así también va el pueblo.
tal como el príncipe, el pueblo, tal como el sacerdocio, el pueblo. Obviamente, el Señor le está hablando a Malaquías, cuando está hablando Malaquías a través del Señor al pueblo. Tú miras que desde el primer capítulo todos son correcciones, exhortaciones, correcciones, exhortaciones de este pueblo, cómo estaba deliberadamente, había venido en una condición donde su corazón estaba frío y apartado del Señor. Y el Señor le estaba diciendo constantemente, espera, llegó en una que le dijo en el libro de Malaquías, dice, tú sabes qué, ojalá las puertas de mi templo se cerraran mejor completamente. Porque a mí no me gusta esto que tú haces, ¿verdad? ¿Por qué me traes una cabrita o una ovejita dañada? Vete, dale esa cabrita dañada a tu príncipe, a tu presidente y a ver si te la coge. O sea, eran cuestiones de corazón constantemente de esta gente. Y tú miras el mismo patrón. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Verdad? Era la condición del corazón de ellos. Dicen, desde vuestros padres tú te separaste de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando dice volveos a mí y tú miras todo lo que dice acerca de este capítulo, tú ves que no se está diciendo nada más vuelve tu corazón hacia mí, sino que tiene que ver con los diezmos, su servicio al Señor, con las ofrendas del Señor, y prácticamente lo que el Señor le estaba diciendo es, vuelve tu corazón, porque cuando tú vuelvas tu corazón, entonces puedes hacer lo que hizo Abraham, que exactamente dio a Dios lo que le pertenecía a Dios. Y tú vas a ver que tal vez tú dices, bueno, pero no lo dice así de esa manera, pero entonces vamos a leer hasta el final del capítulo para que tú me digas a mí si lo dice de esa manera, sí o no. Eso dicen, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ok, aquí va el Señor a decirle ahora, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda, ¿verdad? Obviamente, dijimos la semana pasada y yo hice una ilustración, ¿verdad? ¿Será que verdaderamente Dios te va a decir que algo es de Él cuando algo no es de Él? ¿Será que tú puedes decir que el Señor tiene derecho a decir que tú has cogido de algo de Él cuando no le pertenece a Él? No, ¿verdad? Y por el otro lado, yo te dije a ti, ¿qué si yo cojo de los fondos de la iglesia y le digo al contador, ponlos bajo mi cuenta? ¿Tú qué dirías? Tú dirías, tú estás robando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me pertenecen a mí. Si yo te digo, Lubia, hazme un gran favor, no lo deposites en el banco, o quien quiera, ¿verdad? O Elizabeth o Ingrid, no lo deposites en el banco. Hazme un gran favor, llévalo para la caja de seguridad que yo tengo en mi casa. ¿Verdad? ¿Qué tú dirías? Seamos honestos, ¿qué dirías? Ok, por el otro lado, ¿verdad? Cuando el pueblo está haciendo esto, ¿qué le dirías al pueblo? Que está robando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está diciendo que los diezmos le pertenecen ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y si él está diciendo que le pertenecen a Dios, entonces le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y él está diciendo, espérate, tú te vuelves a mí en esto que tú estás haciendo, ¿verdad? Regresa tu corazón a mí. Tú puedes robar a Dios, robar al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Mira lo que dice el versículo 9. Malditos sois. Con este versículo tú te das cuenta que Dios considera que la 10ª parte de las entradas tuyas le pertenecen ¿a quién? A Él. Si una persona tiene $1, Él está considerando que qué parte le toca a Él. ¿Cuánto? 10 centavos, ¿verdad? Mira lo que dice el próximo versículo, el versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, cojamos la primera parte. ¿Traed qué cosa? ¿Traed qué?
Todos los días, otra vez, Él está implicando que lo que el creyente recibe, please, no estamos hablando de las personas que no conocen del Señor. Y aún hay personas que no conocen el Señor y este principio bíblico, ellos lo hacen y lo actúan como que fueran para ellos. Y es obvio que va a haber una bendición sobre su vida hasta cierta extensión, no completamente, ¿verdad? En cuanto a esto, ¿verdad? So dice, trae todos los diezmos, ¿a dónde? Ok, otra vez. ¿Será que todo el dinero que está en el mundo le pertenece a Dios? Espérate. Todo es de Él en cuanto a la creación. Si Él te dice, ok, aquí vamos en el dilema, porque si Él te dice que el diezmo es de Él, quiere decir que todo no es de Él. Y si tú dices que todo es de Él, entonces yo te puedo decir, dame todo lo que está en el bolsillo y se lo damos al Señor. ¿Sí o no? Porque todo es de Él, tú me estás diciendo, ¿verdad? Todo es de Él, ok. So, obviamente, el oro y la plata es de quién? ¿Está bajo el control de Dios? Ok, aquí vamos en el dilema. El Señor considera que lo que te entra a ti, la 10ª parte es de quién? De Él. Él puede tener control de esa 10ª parte si tú lo das. Pero si tú no lo das, ¿tiene Él ese dinero? No. ¿Está bajo el control de Dios? No. ¿Cuánto dinero hay ahora mismo que Dios no tiene control de eso? ¿Cuántas guerras hay ahora mismo? ¿Ah? ¿Y ese dinero es de Dios? Ok, entonces hablemos, ¿verdad? Porque si no es de Dios, ¿cuánto dinero ahora mismo se usa para abortos? ¿Cuánto dinero ahora mismo se usa para tráfico de seres humanos? ¿Cuánto dinero ahora mismo se usa para tráfico de drogas? Entonces tú no me puedes decir que ese dinero es de Dios, porque Dios no lo usaría así si está en las manos de Él. ¿Yes? So Dios está diciendo completamente en las Escrituras que son los diezmos que son de Él. Y este es el sistema de Dios, que esa 10ª parte que Él ha dicho a la congregación que se lo dé al Señor. Él sabe cuál es el sistema que Él tiene en cuanto a bendecir a una persona o simplemente hacer lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. So, ¿tiene dinero Dios aquí en la tierra? Sí. ¿Cuál es? El diezmo. Ese es el que le pertenece al Señor. Ok, si tú me dices, no, pero el planeta es de Dios. Claro que sí. Eso tú no lo puedes negar. No, pero el oro y la plata es de Dios. Claro que sí, eso tú no lo puedes negar. Pero hay muchas cosas que todavía no están en las manos del Señor y no están bajo el control del Señor porque lo tiene la gente, ¿verdad? So, obviamente dice, trae todos los diezmos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia al alfolí, ¿verdad? ¿Para qué? Ajá. Ok, so ¿para qué razón él estaba diciendo que había que traer los diezmos al alfolí? Para que haya provisión, ¿dónde? En la casa del Señor. Te hago una pregunta. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los levitas, acuérdate que estaban los levitas y estaban los sacerdotes. Tú no puedes juntar a los dos con el mismo arroz, ¿verdad? Y pensar que son el mismo arroz. No. Los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? Los levitas hacían un trabajo, los sacerdotes hacían otro trabajo. ¿Para qué el Señor decía que había que traer esto a la casa del Señor? Para que hubiera provisión en la casa del Señor. ¿Cómo se repartían estos diezmos? Tú te dabas cuenta que la 10ª parte de los diezmos, acuérdate, el Señor se encargaba de que hubieran ofrendas y ofrendas a montones. Y trae la ofrenda de esto de la cebada, trae la ofrenda de lo otro, trae la ofrenda de esto, trae la ofrenda voluntaria, trae las primicias del Señor, trae los diezmos del Señor. Pero no todo era para los levitas y para los sacerdotes todo el tiempo. La 10ª parte de los diezmos, eran para los levitas. Y la 10ª parte de la 10ª parte eran para los sacerdotes. So, ponlo así, de $1, ¿cuánto iba para un levita? Y para el sacerdote, ¿cuánto iba? 1 centavo.
Pero tú te dabas cuenta que Dios no los dejaba así nada más. Los sacerdotes hacían un trabajo y los levitas hacían otro. El Señor se encargaba, trae las primicias, trae esto, trae lo otro. Cuando tú miras en las escrituras, esta gente podía ser totalmente rica. Porque este era el sistema que Dios tenía para que hubiera provisión en su casa. ¿Verdad? Cuando la gente empieza a oír estas cosas, se le paran el pelo y dice, no, con mi dinero no vas a hacer esas cosas. No es con tu dinero, es con el dinero del Señor. Y ese es el sistema que Él considera que trabaja. Si tú te recuerdas, los levitas y los sacerdotes estaban 24 horas al día, por decirlo así. Era un trabajo completo que tenían constantemente en la casa del Señor. Dios ni siquiera les había dejado que pudieran tener heredades. En cuanto que pudieran tener tierras para cultivarlas, en cuanto que pudieran tener casa. No, el Señor decía, yo soy tu heredad. En otras palabras, yo soy el que te sustento y mi manera de sustentarte va a ser a través de esta provisión que yo traigo a la casa. ¿A través de qué? De los diezmos de la casa, de los diezmos de Dios en la casa del Dios para la provisión de todo lo que había y todo lo que necesitaban. Cuando tú te das cuenta, ahora yo te hago una pregunta, ¿será que tú crees, que tú consideras, verdad? No hablemos de esta iglesia, hablemos de todas las iglesias alrededor de todo el mundo. ¿Consideras tú que la gente entiende lo que es traer diezmos a la casa del Señor? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Por qué? Tú miras gente que tenemos por lo menos ponlo en esta iglesia. Tú miras gente que tenemos con un sueldo, ven, te sirve en la casa del Señor. Of course not. Tú no puedes decir que sí, ¿verdad? Que yo sepa, todos vamos y trabajamos, tenemos un sueldo afuera. Pero te hago una pregunta, ¿verdad? Y no te molestes con lo que voy a decir. Mi trabajo es hacer lo que tenga que hacer dentro de la congregación para poder enseñar algo, si es que el Señor me puede usar enseñando algo. Te hago una pregunta, ¿cómo puede una persona, please? ¿Cómo puede, verdad? Y no lo miras, tú estás buscando algo para ti. Créeme que ese no es mi corazón. Si tú conocieras mi corazón, te darías cuenta que yo vería qué hago para bendecirte a ti. Please, no me las estoy echando, por favor. Estas dos me conocen mejor que nadie, ¿verdad? Cuando tú miras, tú te crees que un pastor en una iglesia o un sacerdote en una iglesia, pero la iglesia católica entiende más esto, porque le dan un salario a sus sacerdotes. Es la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la que no comprende estos asuntos espirituales. Un pastor, perdóname lo que te voy a decir, un pastor que ha laborado 40 horas a la semana, ha usado 2 horas al día para ir y para venir. ¿Cuántas horas le echamos ya a este cuento? 50 horas, ok. Tiene que atender los asuntos de su casa. Tiene que ir en 100,000 y otras direcciones. Cuando se para en el púlpito, va a estar ¿cómo? Cansado. ¿Y eso es lo que te va a ofrecer a ti? Claro que sí, no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el pueblo no entiende estos asuntos espirituales. Otra vez, no te estés creyendo que estoy buscando algo para mí, ni el pastor de esta iglesia. Please, no, ni para estos pastores. ¿Sí me entienden? No es así. Te estoy trayendo algo espiritual, algo que dicen las escrituras. Por el otro lado, si tú fueras el pastor, ¿cómo te gustaría que la iglesia te trate así? Yes, no, maybe so. Bueno, si yo me esfuerzo, también ellos se tienen que esforzar. Sí, pero no estás entendiendo algo, que como el sacerdote, así el pueblo. Que si tú tratas al sacerdote de esta manera o de esta forma, o al Señor mismo, por no ponerlo de esta manera, tú estás en una condición crítica espiritualmente. No me puedes decir que no. Cuando Nehemías, recuérdate, cuando Nehemías llegó por el pueblo, y esto era una catástrofe
catástrofe. Te recuerdan que las paredes habían sido destruidos, ¿verdad? Habían sido quemadas a fuego y ellos ahora simplemente están en una posición donde están ahora mismo. Él ha sentido en su corazón el ir a edificar las muros, ¿verdad? Del pueblo para que estén protegidos nuevamente. Y él ha empezado y se ha dado cuenta cómo está el sistema de ahí. Y ahora él se da cuenta, espérate, este pueblo está mal. Él era el gobernador ahora y él ahora, tocado el corazón por lo que Dios ha hecho, ha empezado a trabajar y hacer algo. Mira qué condición tenía el pueblo tan y tan equivocada, que mira lo que dice Nehemías en cuanto a esto. Nehemías 13. Dice, 13:10 dice, encontré asimismo que las porciones para los... Ok, otra vez. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido... Quiere decir que el pueblo está... ¿Quién estaba malo? ¿Los levitas o el pueblo? El pueblo estaba mal. Y no estaban mal para contra los levitas, sino estaban mal para contra, que había dicho que este era el sistema. So dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. No había levitas, no habían cantores, no había ministros. ¿Por qué? Trae todos los diezmos al alfolí y haya provisión. ¿En dónde? En mi casa. Si la provisión no estaba ahí, estos levitas y estos hombres que ministraban en la casa del Señor en un tiempo no podían trabajar y no podían funcionar. Ahora te hago una pregunta, ¿quiénes estaban más en decadencia aquí? ¿Los levitas, los cantores o el pueblo? El pueblo no entendía una condición espiritual en la que estaban. Y al estar en esa posición, no solamente están en una posición de gran peligro, sino que no pueden hacer nada al respecto cuando algo venga contra ellos. Esto es una cadena detrás de la otra. Mira lo que dice el versículo 11. Hasta el 12, sí. Dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios? ¿Tenía derecho de hacer esto, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Dice, ya había edificado la casa en 52 días, dice la escritura, no la casa, los muros. En 52 días, dice la escritura, que algunos ni se bañaban, dormían con la espada en la mano. Otros dice que la escritura que dice, estaban edificando la casa, otros con los muros y se turnaban y estaban edificando el muro. Y en 52 días, dice la escritura, que pudieron armar esos muros de protección para sus propias vidas, para su propia gente, para su propio pueblo. Dice, entonces, ¿quién hizo eso? Fue Nehemías. Dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿a quién reprendió? A los oficiales. ¿Quiénes eran los oficiales? Los que estaban gobernando entre el pueblo. ¿Tenía derecho él de hacer esto? Claro que sí. Él venía a hacer una reforma y era una reforma no solamente en lo material, sino una reforma en lo espiritual, ¿verdad? Dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y lo reuní. ¿Qué tú crees que cuando los puse en su puesto? ¿Qué tú crees que les dice? Te doy una posición. ¿Qué tú crees que estaba diciendo? ¿Tú sabes lo que quiere decir? Lo puse en su puesto. Te las dije, compadre. ¿Verdad? Como tú dices, ¿verdad? Yo le dije 3 cosas y lo puse en su puesto. Exactamente, esta es la misma cosa, ¿verdad? Versículo 12, mira lo que dice. Dice, y todo, léelo conmigo, please. Y todo Judá. Eso quiere decir que eso siempre estuvo ahí. Quiere decir que ellos tenían provisión, pero algo tenían que hacer en fe, porque de repente todo salió.
Y tú te das cuenta que de repente cuando tú sigues leyendo el libro de Nehemías, hubo una gran celebración. Pusieron a los sacerdotes en su lugar, a los cantores en su lugar, a todos los ministros en su lugar, todos haciendo su trabajo. La ciudad empezó a florecer. La escritura dice que cuando se juntaron todos, aquí es donde Nehemías dice aquellas palabras tan famosas que dice: la fortaleza del Señor es mi fuerza, ¿verdad? Perdón, el gozo del Señor es mi fuerza. Y tú te das cuenta que están todos reunidos y tú sabes que el pueblo de Israel era un pueblo que le gustaba hacer escándalo, ¿verdad? No como a veces tenemos personas, no, me da pena, no sé qué decir. No, Dios había escogido un pueblo que era muy, no era alborotoso. Tenían forma para expresarse. Cuando lloraban con ganas. Cuando estaban de luto, agarraban ceniza y se la tiraban encima. Eran muy expresivos, ¿verdad? Eran muy expresivos, ¿verdad? Estoy de luto. No. Se arrancaban los trapos, se echaban ceniza, empezaban a llorar. Ayer que tú estabas leyendo lo de Mardoqueo, ¿verdad? Se arrancó los vestidos. Eran personas un poquito bien expresiva. Y la escritura te dice en Nehemías que el clamor de este pueblo, los gritos de alegría, de regocijo, de gozo, porque todo está en su lugar. Dice que se oía de lejos. Todas las otras ciudades, todos los otros pueblos empezaron a escuchar todo lo que estaba pasando en este pueblo. Y fue un hombre que dijo: está suficiente ya, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero ahora bien, te pregunto una cosa: ¿será que toda la iglesia alrededor del mundo entiende este paso espiritual o este principio espiritual? Retiro lo dicho, sino un principio espiritual. Claro que no. Si todas las iglesias del mundo, escucha lo que digo, si en todas las iglesias del mundo la gente entendiera, por lo menos la mitad de la congregación entendiera lo que hay que hacer, ¿tú crees que había esta decadencia? No, quiere decir que hubieran salarios decentes para decirle a una persona: no te envuelvas más en lo que estás haciendo, trabaja para la obra del Señor, saca adelante estos ministerios, saca adelante esto, saca los otros adelante. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, ok, no el mío, pues ni el mío, son los tuyos de los que estoy hablando, ¿verdad? Para que no lo consideres equivocado. Cuando tus hijos están buscando profesiones fuera de la iglesia, tú sabes, si tú le dices a un hijo ahora mismo, ¿verdad? Ponlo en esta iglesia, no te vayas lejos, ¿verdad? ¿Tú crees que quieren ser predicadores? ¿Tú crees que quieren ser pastores? ¿Por qué? Vete a una iglesia rica que entiende eso y le pagan un salario a sus pastores y a sus líderes y a sus cantores y a sus levitas y a sus sacerdotes y a los ministros que están laborando ahí. Vete, pregúntale si quiere ser un ministro en la casa del Señor. ¿Qué va a decir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están mirando algo. Por el otro lado, si tú crees que la congregación entendería, please, otra vez, no te vayas en la carne. Estamos hablando de un principio espiritual. Yo no estoy metiendo las narices donde no me incumbe. Esto es los diezmos de la iglesia. No, los diezmos ¿de quién? Tú lo dijiste. Esto no es yo diezmando a una iglesia. Esto es yo trayendo los diezmos al Señor. Eso no es a un ser humano, no es a una congregación, no es a una iglesia. Cuando estamos hablando de esta manera, ¿será que todos los miembros están, o la mayoría de los miembros, o un grupo de miembros están trabajando en la casa del Señor, sacando adelante los ministerios de pobreza, de ayudar a los pobres, sacando adelante las cárceles, sacando adelante los hospitales, No hay. ¿Por qué? Porque está lo mismo de Nehemías, hay una decadencia. El pueblo no entiende las cosas espirituales. El pueblo piensa, eso era para el Antiguo Testamento, y te dice que nulo está su corazón para poder entender las cosas que son de Dios, son de Dios. ¿Yes? Oh, pastor, usted está haciendo muy fuerte. No, ni he empezado todavía. ¡Ja! Porque cuando la iglesia no entiende, please escucha, cuando la iglesia no entiende que no es la ofrenda para la iglesia, sino que es la ofrenda para Dios.
Cuando la iglesia no entiende, yo no estoy trayendo un diezmo a la iglesia, un ser humano, son los diezmos de Dios. Cuando la iglesia no entiende estas cosas, algo va a suceder en la vida de ese individuo que está en esa posición. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque es obvio que no está entendiendo un principio espiritual que Dios quiere hacer con su vida. Después de todo, Dios no está diciendo todo es mío. Si tú ganas $500 o $50 a la semana, el Señor no te está diciendo $50 son míos. Él te está diciendo de esos $50, 5 son míos. La gente pareciera que cuando oyen esta palabra del diezmo, el Señor le está diciendo todo es mío, me arrancaron un brazo. Y no es así. Sigamos mejor, ¿verdad? Porque sigamos. ¿Tú crees que si la gente diezmara a Dios, no a la iglesia y no a los hombres, tú no crees que habría provisión en la casa? Volvamos a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, ya cumplimos con eso, ya hablamos de eso, y haya alimento en mi casa, ya hablamos de eso, ¿verdad? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué cosa? ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Dios. ¿Será que Dios puede cumplir su propia palabra? ¿Será que Él es lo grande y majestuoso suficiente para decirte yo lo voy a hacer y yo lo voy a cumplir? Yo creo que sí. Jacob recibió la bendición del Señor. Cuando él le dijo, Señor, si tú me bendices, si tú me ayudas, yo te voy a dar los diezmos a ti. Y la escritura dice que lo fue bendiciendo, ¿yes? Quiere decir que él iba dando y el Señor bendiciendo. Melquisedec bendijo a Abraham, pero ¿por qué lo bendijo? Porque él trajo, ¿verdad? Él dio. ¿Será que el Señor le está diciendo, tú traes, entonces yo te bendigo? Y va a ser una bendición que todo el mundo lo va a ver o simplemente se va a quedar ahí. Dice, no, te dice, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Qué quiere decir esto de abrir las ventanas de los cielos? Tú sabes, ayer veníamos para la iglesia y tuviste esa tormenta que cayó de repente, ¿verdad? Y de lejos nosotros en Woodhaven manejando para toda esta área aquí de Sunnyside, manejando y esa nube horrible. Pero le dije, mira Wilfredo, esta agua va a escampar porque allá se ve clarito y esta nube nada más. Y me dice, sí Teresa, ¿verdad? Sí Teresa. Pero tú puedes ver cuando el agua está cayendo en otros lugares, se mira en las nubes, se mira como la nube cambia de color y se puede ver, ¿cómo le llama eso? ¿Ah? ¿Cómo le llama eso? Que tú puedes ver dónde está lloviendo y dónde no por las nubes. Sí, pero tú sabes, tiene que tener un nombre, ¿verdad? Yo soy la que no lo sé, ustedes lo saben, pero no se acuerdan ahora mismo. Lo tienen en la punta de la lengua y no lo quieren decir. Anyway, te hago una pregunta. ¿Será que las ventanas de los cielos o las ventanas de esas nubes se abrieron en ese momento cuando tú miras la lluvia? ¿Y tú te crees qué pasa cuando esas lluvias caen sobre sembríos? Los que saben de siembras y de cosecha, ¿verdad? ¿Tú te crees que es suficiente la agüita que tú le echas a las matitas o tú quieres esa clase de lluvia? Oh my God, tú quieres esa clase de lluvia porque la agüita que tú le echas es una agüita, esa es agua. Te hago una pregunta, ¿qué sucede cuando esa agua cae sobre esas plantas? ¿Qué más? Y da su fruto. Cuando el Señor dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. ¿De qué tú crees que está hablando? ¿De un chorrito de agua o de una bendición grande?
de una bendición grande. Dice, tú sabes que derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y tú te crees que es una bendición que nada más fue dicha por la boca como Melquisedec. No, era una bendición que era dicha por la boca de Melquisedec para Abraham, porque él tenía el poder para bendecir y se podía ver el resultado en la vida de Abraham. El hombre era multimillonario. ¿Qué tal de Jacob? El hombre era riquísimo, riquísimo. ¿Verdad? Eso se podrá ver entonces que esa bendición va a llegar sobre esto. Claro que sí, please escuchen. En el tiempo de Nehemías nada más decía la condición del pueblo, cómo estaba en su corazón para con Dios. Cuando una persona deja de servir con pasión, con brillo, dime las palabras, con ánimo de corazón, ¿verdad? Y tú no sabes qué es lo que sucede con ese individuo. Tengo que ir a la iglesia, me pongo el vestido, yo caigo como me peino, así me voy, ¿verdad? Está diciendo algo de su condición. Viene para la iglesia, se levanta a las 4 de la mañana, está alerta, ¿verdad? Yo tengo que llegar a las 9 allá, pero tú sabes que a las 4 de la mañana estoy bien despierto para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Oh my God, yo voy para allá, te peinas, te arreglas, te pones tu mejor vestido o te pones tus mejores zapatitos, lo que sea, ¿verdad? Y estás listo porque vienes para ¿dónde? Para la casa del Señor. Espérate, quiere decir que el corazón tuyo está ¿qué? Calientito, lo tocas y tú dices, ¡ay, me quemó! ¿Verdad? Cuando el pueblo estaba en esta condición y el sacerdocio estaba en esta condición, que ni las azucenas olían para ellos, te dice simplemente la condición de corazón que ellos tenían. Si cuando tú quieras saber cómo está tu sistema espiritual o cómo está tu termómetro espiritual, tú tienes que saberlo. Si te arrastran los pies para allá, yo lo necesito para esto, pero ay, no lo doy mejor. Te dice mucho de cómo está tu termómetro espiritual, porque si tú sabes muy bien y tú fuiste uno de esos, lo primero que Dios toca es el corazón y conjunto va con eso, ¿qué cosa? Sustancia. Él trajo, Melquisedec recibió y lo Él trajo, Melquisedec lo recibió y él bendijo. Estaba su corazón bien caliente, claro que sí. No fue a buscar, decía, tú sabes qué, déjame buscar en el libro donde está escrito si yo doy o no doy. No había libro. Hello. Era Dios trabajando en su corazón. Bueno, sigamos. Versículo 11. Híjole, aquí sí pasa el tiempo ya, mira qué hora son. Anyway, versículo 11. ¿Dónde vamos? 11. Ok. ¿Me puedes dar el 10 y el 11 juntos para leerlo todos juntitos? Thank you so much. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. Derramaré sobre vosotros. Derramaré sobre vosotros. Derramaré sobre vosotros. Tú sabes, muchos no creen ni siquiera cuando el Señor dice, yo voy a derramar bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? ¿Será? Pero Dios sabe que yo tengo que comer también. No entiendes y no crees esta palabra que Dios dice, que Dios te va a sobreabundar. Una bendición es algo espiritual. ¿Será que por eso me están saliendo bien las cosas? Pero claro, compadre, ¿qué te pasa? No puedes pensar que por tu propia inteligencia o por tu propio poder, ¿verdad? ¿Será que por eso ahora yo puedo ahorrar, ¿verdad? ¿Será que por eso ahora esto? Claro, Abraham no entendió, espérate, esta victoria yo la tuve porque Dios me ayudó. Él entendía estas cosas. Dice, ¿verdad? Traeré bendición hasta que... No, la parte principal. No. Bendición. ¿Quién es el que proclama la bendición? Ok, por el otro lado, please.
Tú no puedes decir, yo quiero la bendición de Dios en cuanto a mis ofrendas y mis diezmos. Bueno, no mencione las ofrendas, ¿verdad? Yo quiero que Dios me bendiga mis diezmos si no trajiste nada. Me voy a trabajar 40 horas, no voy a ir las 40 horas esta semana a trabajar, pero jefe, aquí, ¿dónde está mi cheque? Tú no estuviste aquí, ¿verdad? No hace sentido. Dile a la persona que está al lado tuyo, la bendición de Melquisedec para Abraham, cuando fue dada, cuando Abraham dio diezmos a Melquisedec y lo hizo en fe. ¿Yes? Ok, so ahora dice el Señor, reprenderé también por vosotros al devorador. Espérate. Quiere decir que tú le das a Dios lo que es de Dios y Él promete. ¿Él promete qué? Bendición. ¿Qué clase de bendición? Ok. Pero también promete algo que tú no te puedes dar. Reprenderé también por vosotros al devorador. Wait a minute. Quiere decir que tú no lo puedes reprender. Quiere decir que necesita la ayuda de alguien para que pueda protegerte la bendición que Él te da. No hay tal cosa que solamente me bendicen sobremanera. No, es que cuando ya tengas la bendición en sobremanera de parte de Dios, el Señor dice, yo voy a reprender al que te quiere devorar. ¿Quién es el devorador? ¿Qué es que te devore algo? Ok, ya tengo la bendición del Señor, ¿verdad? Pero ahora bien, tú sabes, estos principios bíblicos trabajan para el que los hace. Y no lo hace. Yo probé una vez eso de los diezmos y no me trabajó. A mí, espérate. ¿En cuánto tiempo tú me estás hablando? Como en 6 meses. Yo, una vez, en esos 6 meses, yo probé y no me trabajó. Tú me estás diciendo que tú comiste en los 6 meses una vez y no te trabajó. Claro que no te va a trabajar. Esto es para el diezmador. ¿Qué quiere decir diezmador? Aquel que sabe, espérate, recibí $1, 10 centavos de esto, no son míos, son del Señor. Yo lo único que soy un mayordomo. ¿De qué? De esos 10 centavos. Déjame ponerlos en el lugar correcto. Se los doy al Señor. Ahora el Señor bendice esos 10 centavos y tiene todo el derecho de reprender a todo aquello que se quiere venir a comer la bendición que Dios te ha dado. No me diga, hay gente que empieza un negocio y nunca lo puede terminar y todo lo que se trabajó y todo lo que esforzó y todo lo que quiso hacer, ¿quién te lo comió? Quieren armar castillos en el aire, ¿verdad? Y quieren esto, y quieren lo otro, y quieren lo otro, y quieren lo otro. Y jamás ni nunca miran para... Please, hay gente que empieza carreras, hay gente que empieza trabajo, hay gente que empieza compañía, hay gente que empieza un montón de cosas, pero tú sabes que en el momento que esta persona pierde el enfoque de quién verdaderamente le pertenecen esos 10 centavos, el devorador está justo ahí para comértelo. Y tú sabes que no hay alguien que los pueda reprender. Eso dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo, ni vuestra vid en el campo será estéril. Quiere decir que esta persona no tuvieron fruto en su tierra y la tierra tampoco le dio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no dieron lo que
Lo que le pertenece a quién? A Dios. Y tú puedes decir, lo que tú quieres es que yo traiga mis diezmos a la iglesia. No, 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 no. No lo malinterpretes, no lo malinterpretes. Estamos hablando que los diezmos no le pertenecen a una iglesia, compadre. Le pertenecen a quién? A Dios. So, tú lo que quieres es que yo lo traiga para esta iglesia. A la final, tú sé dirigido por el Espíritu de Dios. Y si lo quieres llevar a otro lugar, sé dirigido por el Espíritu de Dios. Yo no te estoy diciendo tráelo aquí. Pero si tú entiendes, tú no crees que sería un poco injusto de parte de una persona que yo estoy comiendo. Ok, hazlo de esta manera. Vete al restaurante de McDonald's y llénate. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Yes? Pero te vas al auténtico a pagar y en McDonald's no pagas. Tú dices, algo está equivocado aquí, ¿verdad? Ok, por eso te digo, tú sé dirigido por el Señor dónde vas a distribuir esto. Mas, sin embargo, dice el Señor, tráelos a dónde? A la casa del Señor, ¿verdad? Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Tú sabes, antes de venir al Señor, todo se quebraba, todo se dañaba, un tiquete aquí, un tiquete allá, y comprabas una cacerola, usabas la cacerola, te quedaba el mango en la mano, tú sabes todas esas cosas, te comprabas un par de zapatos, el taco se, ¿verdad? Ay, tú dices, wow, please escuche, ¿tú no crees que eso es el devorador robándote algo? Hello. Yes, no, quizás puede ser. Claro que sí, ¿verdad? Ok, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Please, ¿quién puede resistir esto? La gente pelea, my God. Aquí no, la gente no hace eso, yo estoy diciendo globalmente. La gente pelea, los diezmos son del Antiguo Testamento y en la ley. ¿Por qué estás peleando tanto? El querer estar siempre devorado y alcanzado. ¿Por qué la gente pelea tanto contra estas cosas que el Señor dice? Yo lo voy a hacer, yo te voy a bendecir y después de la bendición yo voy a protegerte, compadre. La gente vive peleando, no, esos son unos ladrones. Te hablo que no se trata de ladrones, no se trata de una iglesia, se trata de que los diezmos le pertenecen a Dios, punto y final. Y ya sea en esta iglesia que lo quieras dar o donde tú lo quieras dar, yo creo que tú tienes que entender que no se lo estás trayendo a un ser humano, se lo estás trayendo a Dios y por lo tanto Dios tiene todo el derecho de bendecirte y de protegerte. La gente no está ni bendecida ni protegida y viven peleando constantemente de que esto es el Antiguo Testamento, no, esto es en la ley, no, esto es en el Nuevo Testamento. Jesús no dice nada de eso. ¿Por qué peleas tanto? No, la sanidad ya no está en este tiempo. Pues no vayas al doctor tampoco. ¿No crees? No hace sentido. Muchas cosas que la gente dice simplemente para no hacer lo que las escrituras dicen. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, y todas las naciones os dirán ¿qué? ¿Por qué? Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Otros van a ver tu bendición y la van a querer también. ¿Por qué? Porque van a entender, esa persona es bendecida de parte de Dios, no es por lo que hace. Please escuchen, yo te dije la semana pasada en el servicio de las 11, yo conozco a un hombre que venía con su esposa y venía con sus 3 niños, eventualmente después 3 niños, ¿verdad? Y él no tenía ni siquiera documentos en este país y él trabajaba hace más de 5 o 7 años. Él trabajaba afuera en la calle y tú sabes cuántas ganaba la hora, 45, 46 dólares. ¿Qué me vas a decir a mí? Pero yo lo conozco. Él era un diezmador. Tú sabes, yo estaba contando algo a Mónica la otra vez. Mónica, tú no sabes qué pasó. Esta persona casi cae en un scam que le hicieron de dinero. Y ella inmediatamente gritó y dice, el Señor reprendió al devorador. Así es.
Dios tiene todo el derecho de protegerte lo que Él te dio cuando nosotros estamos entendiendo. Espérate, esto no es la ley, esto no es para justificarme que estoy haciendo bien. Esto es simplemente porque yo tengo fe en que el dador de esto me lo dio a mí y yo lo único que soy un mayordomo de los 10 centavos de cada dólar que le pertenecen al Señor. Y si a Él le pertenecen, a Él van. Y dice la escritura que por eso el Señor dice, va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Versículo 13, mira lo que dice. Dice, vuestras palabras, escucha esto. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, a mí, estos eran bien lelos, no sé cómo decir, pero no es otra palabra. Todo era, ¿qué? Vuélvete a mí, ¿en qué? ¿Verdad? ¿Y en qué hemos robado? ¿Verdad? Todo era, no entiendo, ¿verdad? Espiritualmente estaban dormidos, no entendían las cosas espirituales. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Tú sabes lo que ellos estaban diciendo cuando tú lo estás mirando bajo el mismo contexto que está hablando Malaquías 3. Ellos estaban diciendo prácticamente esto: ¿de qué sirve que demos diezmos? ¿Y de qué sirve que demos las ofrendas del Señor? ¿Y de qué sirve que le sirvamos al Señor? Y el Señor dice, esas palabras que tú has hablado son violentas y tú las has dicho contra mí. ¿Y cuántas personas tú te encuentras aún en una iglesia que se están hablando la palabra de verdad, trazándola correctamente? La gente tiene estos vocabularios contra Dios, ¿verdad? No, eso no trabaja, no, eso no. Yo lo probé una vez y no me trabajó. Dice, habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los... Su mente espiritual está tan embotada, así es la palabra correcta, ¿verdad? Está tan embotada de la condición espiritual en que se encuentra y que el Señor le está diciendo, vuélvete de eso, no estés en esa posición, tienes que salir de ahí. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? ¿De qué hemos dicho de malo? Esta es la condición de la persona que constantemente cree que está haciendo lo correcto, pero no tiene ni siquiera la sabiduría para entender entre el bien y el mal. Está tan embotado que no puede ni siquiera trazar la palabra de verdad para decir, yo tengo el discernimiento de la palabra de Dios para darme cuenta si estoy equivocado o no. Cuando tú te encuentras con mucha gente y te, pues no tiene nada de malo. ¿Te dijo quién? Dios se lo dijo a estos sacerdotes y le dijo, tú estás embotado, pajarito. Esta no es la forma de vivir ni la manera de vivir. Tú eres un ladrón. Tú te estás quedando con lo que es mío. Yo no te puedo bendecir, pero tampoco te puedo proteger. Aquí tienes dos panoramas. Dice, tú sabes qué, si la gente como quiera hace lo malo y como quiera Dios los bendice. Eso es lo que están diciendo ellos. Y dice el Señor, mira lo que dice el versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová, o sea, cada uno de los que estaban ahí, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. A mí, léalo conmigo, please. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de la memoria delante de él, para que los que temen a Jehová. My God, tú oyes una persona que tiene ese hablar tan derogatorio, así se dice la palabra, ¿no? Que menosprecia, please, que menosprecia, ¿verdad? Ay, tú vas a ir a la iglesia, deja que los bobos vayan y que con esa tormenta tú vas a ir. My God, tú tienes que salir. O yo voy para allá.
Oh, claro que sí. Y vas a ir para la iglesia con ese dolor de cabeza que tengo. Sí, compadre, si me voy al trabajo con el dolor de cabeza, con el dolor de cabeza me voy para la iglesia. Y con esa fiebre, estás ardiendo de fiebre. Y con esa ardiente de fiebre te vas para la iglesia. Sí, compadre, he trabajado ardiente de fiebre en el trabajo. ¿Por qué no me puedo ir a la iglesia? Cuando tú, ay, esos ministerios no sirven para nada, siempre lo mismo, allá van con lo mismo, ¿verdad? Otra vez, que quieren agarrar de los pies y te quieren voltear para abajo y te quieren sacudir. No, la escritura dice, tú escuchas algo así, tú haces algo al respecto y no te quedas nada más ¿verdad? Porque el momento que tú hagas esto y nada más, tú te estás haciendo partícipe de lo mismo. Y Dios va a ver, ellos hablaron violentamente contra mí, y este también está haciendo lo mismo. Come on, iglesia. No, tú tienes que decir algo al respecto. Obviamente, tú no vas a defender a Dios. Es obvio eso, que no vamos a defender a Dios, pero puede por lo menos hacer que esa persona recapacite cuál es su condición espiritual y hacia dónde tiene que ir. Y si no te escucha, no te escucha. Pero alguien bien importante, creador del cielo y de la tierra, te escuchó, y es el que tú necesitas que te escuche. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él. ¿Será que Dios tiene un libro de memoria? Claro que sí. ¿Será que Dios le encanta escribir? Claro que sí. Dice, del libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Quiere decir que en medio de esos sacerdotes había un pueblo que escuchaba y decía, no digas así del Señor, no digas de qué sirve que hemos diezmos y ofrendas si Dios no hace nada con nosotros. No diga de esa manera, no lo haga de esa manera. Habían siempre, tú no puedes decir que nunca hay un remanente fiel, siempre hay un remanente fiel, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 17. ¿Hay 17? Yes. Donde vamos hasta el 18. Y será, léalo conmigo, please. Y serán para mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré. A su hijo que le sirve. Pregúntale al que diezma si vale la pena diezmar. Pregúntale al que ofrenda si vale la pena ofrendar. Pregúntale al que sirve de corazón y con gozo si vale la pena servirle al Señor. Y óyele su respuesta y te va a decir, vale la pena todo un mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabe recompensar. Dios te trae la bendición que sobreabunde y todavía te protege. Versículo dice, hasta allí dice, entonces, póngase de pie, please, que no puede ser que yo estoy tan animada y tú no. Dice, wait. Guys, dame el 17 y el 18 juntos. Serán para mí en el día que yo actúe y los perdonaré. 18. Entonces, ¿será que hay una diferencia entre el que quiere hacer lo correcto para Dios y el que no? ¿Será que se puede ver de lejos la bendición al que verdaderamente quiere hacerlo de Dios? ¿Será que se puede discernir de entre una multitud quién verdaderamente está de acuerdo a las ordenanzas del Señor o no? Claro que sí. Lo mismo es el otro lado. ¿Será que se puede ver en una persona cómo está arrastrando los pies? Ay, yo tengo que hacer esto para el Señor. No lo hagas. Yo siempre te digo, si vas a darle algo al Señor, si lo vas a hacer, ¿será que tengo que hacerlo? No tienes que hacerlo, no tienes que servir. Tengo que servir, no tienes que servir. Tengo que orar, no tienes que orar. Tengo que dar, no tienes que dar. Tengo que dar esto de los diezmos, no tienes que hacerlo. Después de todo, Dios lo único que quiere es
tu corazón. Pero es obvio, Abraham entendió, Dios me libró de esta batalla, Dios me dio la victoria, déjame darle yo a Melquisedec, y Melquisedec ahora me va a ¿qué? A bendecir. Tú quieres una bendición del Señor, vas a tener que hacer algo, y no lo vas a hacer con legalismo, lo vas a hacer con el corazón y con fe. Tú quieres que el diablo no te esté devorando constantemente lo tuyo. Diezma, punto y final. Entiende las cosas espirituales. Cuando una persona está poniendo primero su propia vida, sus propias cosas que quiere hacer antes de hacer lo que Dios quiere, es una persona que no entiende las cosas espirituales y su vida tiene que estar arruinada en esa área. Eso es obvio. So vamos a ponernos bien delante del Señor. Si tú eres un diezmador, my God, please, yo diezmo, yo quiero eso para mí. Tú sabes que cuando vaya a la tienda a buscarme un vestidito, no tenga que pagar 140, sino que tenga que pagar $25 nada más. Yo te invito cuando yo vaya. Pero esa provisión es del Señor para mí. Hello. Please, si le van a dar un aumento, me lo van a dar a mí cuando yo no lo pida, ¿verdad? Jefe, ¿qué es esto? Tienes que darme un aumento. No, es que llega un momento que ni eso buscas. ¿Por qué? Porque tú sabes que la provisión del Señor no viene del norte, no viene del sur, no viene del este, no viene del oeste, viene ¿de qué? De Jehová. Si tú diezmas, tienes que ver la bendición del Señor y la protección del Señor sobre tu vida. Y si no diezma, usted está leyendo eso ahí para que yo diezme. Ya te dije otra vez, tú no tienes que hacerlo, ni para que das más, ni para que des menos. Please, ese no es mi corazón. Si conociera un poquito más mi corazón, entenderías muchas otras cosas más. No te quiero quitar. Tú vas a creer que yo voy a querer que tú estés triste porque yo hice que tú dieras algo y tu corazón quede malo. No, keep it. Tenlo para ti. Mejor que estés contentito. Y cuando tenga la revelación del Espíritu, entonces que haga lo correcto. Porque después de todo, la bendición viene ¿de quién? De Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es tu palabra verdaderamente la que nos prospera. La bendición de Dios, Señor, es la verdad. La bendición tuya es la verdad, la verdadera que nos enriquece, Padre. Señor, es tu bendición la que buscamos. Es tu corazón lo que buscamos, Señor. Gracias porque tú prometes que el diezmador va a ser bendecido y todavía tú lo vas a proteger. Y va a haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y va a haber una diferencia entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Queremos ser de los que conocen a ti. Queremos hacer la diferencia de aquellos que te aman a ti por sobre todas las cosas, Señor. No con legalismo, sino porque nuestro corazón está listo para ti, Padre. Si no lo hemos hecho correcto, entonces, Señor, danos la revelación y ayúdanos, Señor, a poner esto en práctica, Padre, como tú quieres que nosotros lo pongamos, porque después de todo, lo único que queremos es complacerte a ti. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por habernos traído en esta mañana aquí. Ya, gracias yo te doy, Señor, por este pueblo estar tan alerta y estar tanto escuchando con oídos de fe, Señor, lo que tú tuviste que decirle esta mañana. Bendícelos, Padre eterno, y Señor, haz que tu prosperidad se puedan ver en ellos mientras ellos, Padre Santo, tienen el corazón para ti y se revuelven y se reanudan en lo que tú quieres que ellos hagan, Padre. Gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Iglesia, que vaya con el poder y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga a todos.